Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda su hermano y amigo el pastor Gilberto de Jesús desde aquí, desde la ciudad de Atlanta. Y dando gracias desde ya a todas esas personas que ya se han suscrito a este canal y también a todos aquellos que se están uniendo a este ministerio. Para mí son de mucha bendición que me soporten en sus oraciones, gloria a Dios. Me dan mucho aliento a seguir adelante trabajando en las cosas santas que Dios nos ha mandado a trabajar. Bueno, quizás ustedes han notado que por los últimos 3 o 4 meses no he estado trayendo vídeos o mensajes en este canal. Pero la verdad es que yo soy un pastor que también trabajo con mis manos en otras labores para el sustento de mi familia. Sin embargo, hay tanto por hacer en la obra de Dios que en estos últimos tiempos hay mucho que trabajar. Y tanto material que tengo para compartir con todos ustedes, los que verdaderamente aman a Dios. Y esa es la razón por qué estoy pidiendo mucho de sus oraciones para este ministerio, para seguir adelante. Y si pueden contribuir financieramente sería de mucha bendición, ya que hay mucha información que quiero compartir con todos ustedes. Pero como decía, para esto necesito más tiempo para estar trabajando en los vídeos y hacer mensajes. Espero que Dios le haga sentir para que pueda compartir con nosotros y ayudar en todo aspecto a este ministerio, que también es el trabajo que Dios le ha puesto en su corazón. Y hay bendición para todos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Hoy en día hay tanta gente que está tan mal informada y tanta confusión y temor que hay por qué vendrá el día de mañana. Y muchos falsos profetas se aprovechan de estas cosas que están aconteciendo alrededor del mundo. Y así traen tanto temor y tanta confusión a muchas almas, para que así estén asustadas y confundidas. Pero le diré algo. El verdadero pueblo de Dios, los hijos de Dios, nosotros que Dios nos ha salvado y limpiado con su sangre preciosa, no tenemos por qué estar preocupados, ni asustados, ni espantados por nada. Porque ya lo dijo el Señor bien claro en su evangelio. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En este momento estamos viviendo en el mes de septiembre del 2015. Y hay muchas personas que han dicho que este mes se acabará el mundo, que en este mes habrá una catástrofe mundial, que habrá tantos problemas, y así han estado ya por más de 10 o 20 años diciendo que vienen cosas y que acontecen y nada acontecen. Y esa es la razón porque hay muchas personas que ya no creen en las cosas, que se están apartando de las cosas de Dios. Es cierto que no debemos nosotros escuchar a esta gente, pero debemos de ser sabios y estar prevenidos, ya que la palabra de Dios, la Biblia, no dice exactamente el día ni la hora que van a acontecer estas cosas, pero de que van a venir, sí es cierto que van a venir. Por eso es que el pueblo de Dios debe de estar preparado, hablando espiritualmente. Y esta es la razón por qué me gustaría que me regalaran un poco de su tiempo, porque traigo mucha información para todos ustedes. Hoy vamos a empezar una nueva etapa abriendo el libro del Apocalipsis. Este libro místico que muchos piensan que es muy complicado y difícil de entender. Hoy en día vamos a estar haciendo un reto a Satanás, el enemigo nuestro, de nuestras almas, y mostrarle que en un solo versículo de la Biblia echa abajo toda clase de confusión y engaño que el enemigo quiera poner. El apóstol Pablo los escribe en el primer libro de los Corintios, el capítulo 14 y 33, y dice así: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz y entendimiento para con su pueblo. En ninguna manera Dios quiere que su pueblo esté asustado o confundido, pero sí es de sabios que estemos alerta y preparados para lo que viene en el futuro. ¿Que va a venir? Sí va a venir. Van a venir cosas terribles. ¿Qué año viene o qué mes o qué día? No sabemos. Nadie sabe y no es bueno estar mintiendo porque el mentir o el mentiroso no es de Dios. Debemos de estar estudiando la Escritura y pidiéndole al Señor sabiduría que nos revele cuándo serán estas cosas, pero siempre es necesario estar bien atentos y preparados, velando en todo tiempo, como dice su palabra.
Voy a poner un ejemplo. Si usted conduce un automóvil y lo anda sin aseguranza, lo lógico es que usted siempre esté asustado y preocupado que puede suceder un accidente y entonces usted se mete en problemas porque no tiene aseguranza. Pero si su carro está asegurado por alguna compañía y sucede algo malo, algún accidente o algún problema, usted no tiene que preocuparse porque ese automóvil lo tiene asegurado. Asimismo, nosotros, los que hemos creído en el Todopoderoso Señor, en su Hijo, el Salvador Jesucristo, y le hemos dado nuestra vida y está conduciendo nuestra vida, no tenemos por qué tener temor, ya que tenemos la aseguranza de la aseguranza que es Jesucristo el justo. Así que vamos a empezar una nueva etapa, como decía, abriendo el libro del Apocalipsis. Bueno, vamos a seguir, como decíamos, vamos a empezar esta nueva serie del libro de Apocalipsis y vamos a empezar en el capítulo 1, pero vamos a estarnos concentrando más que todo en el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Como veníamos diciendo, estas 7 iglesias son las 7 etapas que Dios va a dar a la iglesia, no solamente en los tiempos antiguos, sino también en el tiempo de hoy. Es una sola iglesia, no importa los tiempos. Pero como decía, este libro tan importante del libro de Apocalipsis, un libro tan místico que tiene porciones que muchos piensan que no se entienden, que para las facultades comunes de los hombres intelectuales en el mundo no hay razonamiento para este libro. Sabemos muy bien que el Señor dice de que le ha prometido revelarnos y darnos el entendimiento para entender todas las cosas. Y Dios no es un Dios que va a confundir a su iglesia. Y esa es la razón por qué debemos de estar atentos y pedirle al Señor en oración que nos dé entendimiento. Y Él ya lo prometió en el libro de Santiago capítulo 1:5, dice que Él nos va a dar el entendimiento y sabiduría a todo aquel que se lo pida y lo dará con abundancia. Así que es muy importante y es imprescindible para todo candidato al reino de Dios que leamos y estudiemos este libro del Apocalipsis, porque estamos viviendo en los últimos días y este libro es realmente muy crucial para todo candidato al reino de Dios. Vamos a estar empezando en el capítulo 1 y voy a estar leyendo algunos versículos, no todos porque la verdad no vamos a terminar hoy, pero es importante de que toda aquella persona que me está siguiendo que lleve su Biblia y vaya leyendo este libro y que cuando esté en su casa lo puede repasar para mejor entendimiento. Yo voy a detenerme en las escrituras, los versículos más importantes, para poder estar dándole a entender ahí el tema que vamos a ir tocando. Por ejemplo, vamos a empezar en el versículo 1 al versículo 3. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice así el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo a todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y oye la palabra de las profecías y que guarda estas cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí empieza diciendo de que bienaventurado todo aquel que lee estas profecías y mantiene en su corazón. Y nos da ese aviso que dice porque las cosas están cerca. Todas las cosas están cercanos ya para culminar, para terminar. Y esto no es un mensaje para asustar a nadie ni para que tengamos temor ni nada de eso. Como veníamos diciendo, no hay razón de estar con temor, porque toda aquella persona que ha creído en Dios y tiene a Jesucristo en su corazón no tiene que tener ningún temor. Ya el Señor lo dijo, que dice de que no tengáis temor, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que el Señor va a estar con nosotros, y estando Él con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Como dice la palabra de Dios. Aquí este libro de Apocalipsis dice de que es la revelación de Jesucristo. Muchos acreditan a este libro de Apocalipsis que es la revelación de Juan. Pero la verdad no hay ningún problema en eso, porque en realidad es la revelación de Jesucristo, que también se la reveló a su siervo Juan, pero más que todo es para la revelación para la iglesia de Dios, que somos todos nosotros. El Señor quiere revelarnos las cosas que están sucediendo, que van a suceder, y para que estemos listos y preparados nosotros y no haya ninguna confusión
y que vayamos a nosotros a estar desprevenidos. El apóstol Pablo dice de que debemos de andar en luz todos los días para que no vayamos a caer en el hoyo, en la oscuridad. Aquí el Señor habla en el capítulo 1 y dice el versículos 7 al 8. He aquí que viene Él en las nubes y todo ojo le verá. Eso va a ser cuando ya venga el Señor a juzgar a todas las naciones impías. Vamos a estar entendiendo más esto conforme vamos escribiendo y escudriñando más la palabra de Dios adelante en los otros capítulos. Aquí se identifica quién es el que habla y dice el versículo 8: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Así como en el libro de Génesis capítulo 17, aquí Jesús se identifica que Él es el todopoderoso, el Dios todopoderoso, y no hay ninguna confusión en ello. Así que esta es la visión que Dios le da a Juan, su siervo, pero se la da para que se le da a sus 7 iglesias. Como decía, las 7 iglesias son 7 etapas que la iglesia tenía que pasar. De la iglesia primitiva, la iglesia en el siglo mediano y lo que estamos viviendo hoy en día y lo que viene si el Señor todavía no ha venido. Esa es la revelación para las iglesias, una sola iglesia de Cristo. Vamos a pasar al capítulo 2. Como decía, es importante de que usted me siga con su Biblia para que vea qué lo dice la palabra de Dios aquí. Yo me voy a ir saltando unos versículos porque es muy importante de que leamos las cosas más importantes, lo que dice el Señor a las iglesias, y después puede regresar usted a escudriñar la palabra de Dios. Y si tiene alguna pregunta, pues le aconsejo que vaya a nuestro website o a nuestro correo electrónico para poderle dar más información, porque no hay mucho tiempo para estar leyendo versículo por versículo. En el capítulo 2 vamos a empezar a la primera iglesia, que se llama la iglesia de Efesos. La iglesia de Efesos, en el versículo 2. Versículo 2, vamos a empezar al versículo 5. Dice la palabra versículo 3 dice así la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia de Efesos. ¿Quién es el ángel? El pastor o el siervo de Dios que estaba dirigiendo esa iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Y el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, o sea, cristianos, pero no lo son, y son mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí le dice a la iglesia de Efesios esto, es bien importante que meditemos. Has dejado tu primer amor. En el tiempo de la iglesia de Efesos era un tiempo muy duro, que ya habían pasado como unos 90 años, que ya Cristo había ido al cielo y ya el único que estaba vivo de todos los apóstoles era Juan, el más joven de todos los apóstoles, y este estaba preso, que lo habían llevado en cuerda en el tiempo de Domiciano, el emperador romano. Lo habían llevado a una isla que se llamaba Patmos y estaba preso ahí, y ya no habían más siervos de Dios que le hablaran a las iglesias, y por eso las iglesias ya estaban enfriándose. Los grupos que habían conquistado todos los discípulos de Dios ya había nacido la segunda generación, y estos jóvenes se habían apartado y ya no seguían lo que sus padres seguían, como le habían inculcado los apóstoles en ese tiempo, y habían dejado su primer amor. Bueno, eso era para la iglesia de Efesos, pero hoy en día vamos a calificar o vamos a poner este tema en la iglesia de hoy. Hoy en día está pasando lo mismo. En los años 80, 70, aún los 90, me acuerdo que había mucho avivamiento en este país y en muchas partes del mundo, y la gente no se avergonzaba de decir que era cristiano y hablaba de la palabra de Dios y se sentía feliz en su primer amor. Hoy en día, lamentablemente, eso ya no está sucediendo. Han nacido las otras generaciones y como que se han apartado de las cosas de Dios. Están más fríos, están más tibios y han dejado su primer amor. Pero ¿qué les dice aquí la palabra de Dios? En el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí le dice a la iglesia de Efeso, como lo dice a nosotros aquí en este tiempo, que se arrepiente y regrese a su primer amor, porque si no va a quitar el candelero que alumbra. ¿Cuál es el candelero que alumbra? Por supuesto, la luz de Dios. El Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo, pero si no alumbramos en las oscuridades, ¿qué es lo que va a pasar?
Dios va a quitar ese candelero y va a dejar en tinieblas a la iglesia. Y eso va a ser triste realmente. Vamos a seguir en la segunda etapa, que es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, en el versículo 10, voy a leer al versículo 9 al 10. Versículo 9 al 10 dice así: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, o sea cristianos, y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Aquí esta iglesia, como decía, los que ya eran fieles y se habían prometido buscar de Dios, ya empezaban a ser perseguidos por el diablo, Satanás, y a muchos cristianos los echaban a la cárcel, a otros los ponían en esos tiempos los emperadores Nerón y todos esos tiempos de los emperadores malos, los ponían crucificados, los decapitaban, los quemaban vivos, y había sido una gran persecución para los cristianos en el tiempo de la iglesia de Esmirna. Pero ¿qué le dice el Señor? Que se mantenga firme, porque Él le va a dar bendición. Si se mantiene firme, le va a la corona de vida. Y estos son 10 días o 10 tiempos de persecución que han pasado y están pasando para la iglesia de Dios. Bueno, gloria a Dios, vamos a seguir en la otra iglesia. El versículo 14 y el versículo 15, la iglesia de Pérgamo. Esto es el tema de la cizaña y el estorbo, lo que está pasando en la iglesia en el tiempo de hoy y lo que pasó en ese tiempo también en la iglesia de Pérgamo. El versículo 14 y 15 dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, de que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo en los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas e ídolos y cometer fornicación. También tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Como digo, esta es la cizaña y el estorbo que ha venido a las iglesias y que vino en ese tiempo, el tiempo de la iglesia de Pérgamo. En todas las etapas el enemigo Satanás ha tratado de poner estorbos. Y debemos de tener cuidado. Hoy en día hay muchas iglesias que hay muchas divisiones. Hay muchos mutiladores del cuerpo que vienen a veces como ovejas aparentemente que son buenos cristianos y de repente Satanás los usa y vienen a disturbar y vienen a poner tropiezos, cizaña en las iglesias, a partir a las iglesias y llevarse a un grupo con ellos y dejan las iglesias a veces con mucho problema. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo la iglesia de Pérgamo, como hoy en día están pasando también muchas iglesias. Lamentablemente hay muchas personas que no entienden a veces cómo Satanás, el diablo, viene a trabajar. Por eso le digo a todos aquellos consiervos míos, pastores, siervos del Señor, que tengan mucho cuidado, porque a veces por agradar a personas que vienen de afuera, a veces le dan el ministerio, los dejan que prediquen, los dejan que traer y que guíen las ovejas. Pero a veces son cizaña estas personas. Estas personas vienen, en vez de hacer bendición, vienen a poner estorbo, a traer cizaña, a traer problema. Son lo que dice el apóstol Pablo, los mutiladores del cuerpo. Debemos de tener mucho cuidado porque son etapas peligrosas que está pasando la iglesia. Y debemos de prestar atención a estas cosas para que así Satanás no agarre ventaja en las cosas que están sucediendo. Y el Señor nos va a bendecir. Vamos a ir ahora a la iglesia de Tiatira, del versículo 19 al 21, y vamos a ir hasta el 25, también dice así la palabra de Dios. Le dice a la iglesia de Tiatira: Yo conozco tus obras y tu amor, y tu servicio, y tu fe, y tu paciencia, y tus obras postreras que son más mejor que las primeras. Pero también tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienten, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. ¿Quiénes son estas? Debemos de tener cuidado, como venía diciendo.
Porque hay iglesias que toleran a veces las doctrinas falsas que vienen del mundo, como dicen de la iglesia ramera, de la iglesia falsa. A veces toleran esas cosas. Yo he visto a veces muchos, y no es por criticar a nadie, ni poner el dedo, ni apuntar a nadie, pero he visto a veces en esos canales de televisión que se dicen ser cristianos, que toleran y traen de esas doctrinas de Jezabel, la gran ramera, y a veces confunden, y a veces por eso la iglesia de Dios ya está apartándose de Dios, está fornicando con ídolos, con cosas que no le agradan a Dios, como dice la palabra de Dios aquí a esta iglesia de Tiatira. Están ya fornicando, apartándose de Dios y están tolerando a esa mujer que se llama Jezabel, que trae más falsa doctrina, y por eso hay mucha frialdad y todo está aceptado ya en las cosas de la iglesia. Debemos tener mucho cuidado y debemos de ver qué Dios nos está advirtiendo. Vamos a seguir. Ahora vamos a ir a la iglesia de capítulo 3, a la iglesia de Sardis, del versículo 1 al 3, y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que estás vivo, pero estás muerto. Sé vigilante y afirmas las primeras cosas que están para morir, porque no he hallado en tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué horas debe de venir. ¿Quién era esta iglesia de Sardis? Era una iglesia que ya estaba muy, pero muy apartada de las cosas de Dios. Pero ella estaba engañada por Satanás, diciendo de que ella estaba viva, diciendo que había avivamiento, que todo estaba bien en las cosas de Dios. Pero ¿qué le dice el Señor? Tú tienes el nombre que estás viva, pero estás muerta. Lamentablemente hay muchas iglesias que piensan que porque tienen bendición material, porque son grandes templos, porque el pastor es un hombre muy famoso y que rico y que tiene tantas cosas, dicen esta es la iglesia que Dios está bendiciendo. Pero lamentablemente no es así. Esa es la iglesia de Sardis que habla la palabra de Dios. Esta iglesia no está viva, está muerta, porque se ha dedicado a buscar las cosas materiales, porque a veces malinterpreta la palabra de Dios. Muchos dicen que somos hijos de un rey y debemos de ser ricos, debemos de andar con dinero, debemos de andar con grandes mansiones, con yates, con televisión, con aviones y toda clase de cosas. Pero nosotros sabemos muy bien que eso no fue el ejemplo que nos dio el Señor. El Señor fue humilde, el Señor no tenía ni tan siquiera, decía, una almohada donde poner su cabeza, ni ningún apóstol anduvo en esto. Esta iglesia dice que está viva, dice que tiene bendiciones, pero en realidad está muerta. Hay que tener mucho cuidado y apartarse de esos muertos, porque si no, los va a llegar la muerte nosotros también y vamos a salir defraudados. Vamos a seguir. Gloria a Dios. Vamos a seguir con la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia sufrida, que a pesar de tantos problemas, tantas pruebas, se mantiene fiel al Señor. Vamos a leer qué es lo que dice. Y vamos a ir al versículo... vamos a empezar en el versículo 8 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 3, 8 al 11. Dice Jesucristo: yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser hijos de Dios, pero no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Esta es la gran tribulación, para probar a todos aquellos que están en esta tierra. Y aquí le afirma esta iglesia y le dice, en versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es la iglesia que a pesar de tantas pruebas y tribulaciones y angustias, pero se mantiene fiel a su Dios. Debemos de ser nosotros igual a la iglesia de Filadelfia,
que no importa las angustias, los problemas, las tribulaciones, tantos problemas, no debemos de negar su nombre, porque tampoco Él nos va a negar. Y Él nos va a guardar de la hora de prueba que ha de venir. Por eso la iglesia Filadelfia no debe andar con temor de ningún problema de las cosas que están pasando, porque su Dios está en control de todas las cosas. Él los va a guardar, así como los ha prometido, que no nos va a dejar, sino que nos va a dar bendición. Por eso la iglesia Filadelfia, los que realmente aman a Dios, debemos de guardarnos en las cosas de Dios para que Dios nos dé la bendición y nos guarde también de esa hora de prueba que ha de venir. Como dice aquí la palabra de Dios, yo conozco, dice, aún tus obras, aunque has sido muy débil, pero has sido fiel y has mantenido la paciencia. Gloria al Señor. Vamos a ir ahora a la última iglesia. Y esta es la iglesia de Filadelfia, la Odisea, perdón. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 22. ¿Y qué nos dice aquí la palabra de Dios? Escribe el ángel de la iglesia de Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo de ninguna cosa necesidad. Mas tú no sabes que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y tus vestiduras blancas, ponte las vestiduras blancas para que no se vea la desnudez de tu vergüenza. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo vengo pronto. Así que aquí el Señor nos habla y le dice a la iglesia Laodicea. ¿Quién es esta iglesia Laodicea? Esta iglesia lamentablemente es la última etapa que estamos viviendo. La iglesia que todo se vale. La iglesia que no hay ningún problema. Dios ama al pecador y no importa lo que hagas, Dios te va a salvar, Dios te ama y siempre vas a ir al cielo, no hay ningún problema. No hay ningún problema que tú andes tomando, no hay ningún problema que tú seas lo que seas, pecador, mentiroso, como seas, siempre Dios te va a salvar. Esto es lo que está predicando hoy en día la iglesia Laodicea, lamentablemente. Esta iglesia decía, yo conozco tus obras, le decía el Señor, que tú dices que eres rico. Estos son los que andan en riquezas, como decíamos, en placeres de la vida. Y ellos dicen, no, Dios es bueno, Dios nos ama y Dios no nos va a castigar por una media cosita que hacemos. Él nos entiende y Él nos va a dar la salvación. Esta iglesia Laodicea está tan ciega que no puede ver. Aún está viendo que los juicios de Dios se están manifestando sobre toda la tierra. Sin embargo, ellos dicen, no, Dios siempre nos va a guardar, siempre nos va a apartar del mal. Estos son esas personas que cuando viene un desastre se acuerdan de Dios y buscan la iglesia, pero cuando ya pasan las cosas se regresa a andar en el mundo. Y todo para ellos, todo se vale, no hay ningún problema. Aceptan hasta los pecadores ahí en sus iglesias, todos los abominables, como dice la palabra de Dios, los hechiceros, los mentirosos, los idólatras y toda clase de pecador lo aceptan y dicen, no, Dios te ama, ven así como estás, que Dios te acepta. Es cierto que Dios ama al pecador, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él aborrece el pecado. Todo aquel que quiere venir a Dios se debe de apartar del pecado y no sea engañado por la iglesia Laodicea, porque el que quiere venir y santificarse hacia Dios, va a buscar la palabra de Dios y va a aceptar santificarse, como la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor, es imposible. Así que les aconsejo, amados hermanos, que busquemos de Dios. Ya hemos empezado este libro y debemos de guardarlos en las cosas que Dios nos ha mandado a mantener la santidad para que podamos ver al Señor. Que Dios les bendiga y vamos a seguir en el próximo etapa, vamos a seguir hablando del capítulo 4 y el 5. Que Dios les bendiga y que el Señor los guarde.